la casa donde faltaba una pared. Nunca pensé que un plano pudiera darme miedo. Trabajo como dibujante técnico para una empresa que restaura edificios antiguos. No soy arquitecto. Mi trabajo consiste en recorrer inmuebles antes de las obras y elaborar planos detallados del estado actual. Mido habitaciones, fotografío grietas y dibujo cada pared con precisión. Es un trabajo metódico. Si una puerta está 10 centímetros más a la izquierda de lo que indican los planos antiguos, mi obligación es reflejarlo. Después de casi una década haciendo lo mismo, había aprendido que los edificios cambian. Se deforman, se hunden, alguien levanta un tabique o derriba otro. Siempre hay diferencias entre el papel y la realidad. Hasta que conocí la casa de la calle Fresno. Era una vivienda de 2 plantas construida en 1931. Había permanecido vacía desde que murió su último propietario, un profesor de matemáticas llamado Esteban Rivas. No tenía hijos ni familiares conocidos. El ayuntamiento quería convertir la casa en un pequeño museo local, así que necesitaban planos actualizados antes de comenzar la restauración. Llegué una mañana gris de noviembre acompañado por Julia, una historiadora encargada de catalogar los objetos del interior. Mientras descargábamos el equipo, Julia comentó algo que me hizo gracia. Dicen que el profesor nunca terminaba de decorar una habitación. ¿Por qué? Porque aseguraba que la casa todavía no había decidido cuántas tendría. Pensé que era una excentricidad más de un anciano solitario. Entramos. La casa estaba sorprendentemente limpia. El polvo cubría los muebles, pero no había señales de humedad ni vandalismo. Un viejo reloj de péndulo marcaba las 9:15, completamente detenido. El aire olía a libros envejecidos y madera encerada. Comencé a medir el recibidor. Todo coincidía con los planos antiguos. Después pasé al salón. También coincidía. El problema apareció cuando llegué al dormitorio principal. Según mis mediciones, la habitación tenía exactamente 4 metros de ancho. Pero al salir al pasillo y medir el exterior, el mismo espacio ocupaba solo 3. Repetí el cálculo 3 veces. Siempre obtenía el mismo resultado. Faltaba 1 metro de pared. No 1 metro de habitación. 1 metro de pared. Como si una parte del edificio existiera únicamente desde dentro. Julia pensó que me había equivocado. Revisamos juntos todas las medidas. No había errores. El plano simplemente no podía existir. Seguimos trabajando el resto del día sin encontrar otra anomalía. Antes de irnos, marqué con cinta adhesiva el punto exacto donde, según mis cálculos, debía encontrarse aquel metro imposible. A la mañana siguiente la cinta seguía allí. Pero la diferencia había desaparecido. Ahora las medidas coincidían perfectamente. Pensé que, por fin, había cometido un error humano. Hasta que encontré mi libreta. Todas las cifras habían cambiado. No estaban tachadas. No parecían corregidas. Era como si siempre hubieran sido diferentes. Solo conservaba una prueba de lo ocurrido. Una fotografía que había tomado el día anterior. En ella podía verse claramente la cinta adhesiva colocada sobre una pared que, según las nuevas medidas, jamás había estado allí. Julia empezó a inquietarse. Revisando documentos personales del antiguo propietario, encontró varios cuadernos llenos de dibujos geométricos. No eran fórmulas. Eran planos. Cientos de planos distintos de la misma casa. En algunos había 6 habitaciones. En otros, 8. En uno aparecía un largo pasillo donde nosotros habíamos encontrado un dormitorio. Todos estaban fechados con pocos días de diferencia. Aquella tarde decidimos explorar el ático. El acceso era estrecho y el polvo hacía difícil respirar. Entre cajas vacías y muebles cubiertos por telas, encontramos un enorme tablero de dibujo. Sobre él descansaba el último plano que había realizado el profesor. No estaba terminado. Faltaba una única línea. Solo una pared. Al lado había una nota escrita con tinta negra. Mientras el plano permanezca incompleto, la casa puede seguir eligiendo. No entendimos su significado. Hasta que escuchamos un golpe seco debajo de nosotros. Bajamos inmediatamente. El pasillo había cambiado. No de aspecto. De longitud. Era varios metros más largo. Las puertas estaban en otro orden. La cocina había desaparecido. En su lugar había una biblioteca.
Corrimos hacia la salida. La puerta principal ya no daba al jardín. Conducía a otra habitación. Cada vez que atravesábamos una puerta, aparecíamos en una parte distinta de la casa. No importaba hacia dónde fuéramos. El plano cambiaba constantemente. Julia recordó entonces el tablero del ático. El dibujo. Subimos otra vez. El plano seguía allí. La línea que faltaba permanecía sin dibujar. Comprendí lo que ocurría. La casa no estaba embrujada. Dependía del plano. Mientras este permaneciera incompleto, ninguna distribución era definitiva. Saqué un lápiz. Iba a terminar la línea. Julia me detuvo. ¿Y si eliges la pared equivocada? Miré los cientos de planos antiguos. Cada uno representaba una versión distinta de la vivienda. Solo uno debía ser el correcto. Entonces vi un detalle. En todos los dibujos completos aparecía el reloj del recibidor. Siempre marcaba una hora diferente. Excepto en uno. Las 9:15. La misma hora en que se había detenido el reloj de la entrada. Aquel era el plano final. Copié exactamente la línea que faltaba. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después toda la casa vibró. Las puertas comenzaron a cerrarse solas. Escuchamos el sonido de ladrillos deslizándose dentro de las paredes. El suelo tembló bajo nuestros pies. Y, de repente, silencio. Bajamos lentamente. La cocina había vuelto. El pasillo tenía su longitud original. La puerta principal daba nuevamente al jardín. Todo parecía normal. Entregué los planos una semana después. La restauración comenzó sin incidentes. La casa nunca volvió a cambiar. Meses más tarde, mientras preparaban una vitrina para exhibir algunos objetos del antiguo propietario, encontraron un sobre escondido bajo el tablero de dibujo. Dentro había una carta. Estaba dirigida a quien terminara el plano. Solo contenía una frase. Gracias. Ahora la casa ya sabe dónde quedarse. Pensé que aquello cerraba definitivamente la historia. Hasta hace 3 noches. Me desperté porque escuché un golpe dentro de mi apartamento. Encendí la luz. Sobre mi escritorio había aparecido un plano enrollado. Era el de mi propia vivienda. Lo reconocí al instante. Solo tenía un problema. En el dormitorio, faltaba una pared.